que voy a presentar unos datos sobre Sinovac. ¿Por qué? Porque indudablemente la situación con esto ha sido muy duro en los últimos días. Toda la campaña, inclusive uno nota un poco de campaña sucia y negra con la vacuna. Entonces quisiera hacer unos aportes desde el punto de vista técnico sobre esto. Yo lo he llamado seguridad, eficacia, eficiencia, para diferenciarlo de la eficacia de los estudios fase 3 que ya han hecho las farmacéuticas, y la eficiencia como una demostración adicional de la eficacia en grandes grupos de población que se han reportado más recientemente. Y alrededor también de un concepto de vacunas clásicas y el valor que tiene esta vacuna en el control de la pandemia, en unas condiciones que ahorita Marcela comentaba, y es las condiciones de subdesarrollo, atraso y pobreza en nuestros países, que han tenido que lidiar con la pandemia en medio de unas condiciones particularmente difíciles y que siguen siendo difíciles, y que no se ve desafortunadamente una luz al final del túnel alrededor de que las cosas vayan a cambiar a corto plazo con esto, ni con la pandemia ni con las vacunas. Entonces, decía solamente para reforzar un poco lo que comenta ahorita Marcela, se han aplicado 3.500 millones de dosis. Eso es una cosa brutal para cualquier esfuerzo en salud del mundo. La mayor parte de ellas pues han sido administradas en China, y la mayor parte de ellas en China pues con Sinovac, y el resto de países en la Unión Europea, en India, alrededor de 300, en Estados Unidos, más de 300 millones de dosis administradas. Lo que nos interesa aquí resaltar es un poco los datos alrededor de cuáles son las dosis que han sido de primera dosis, los porcentajes y los cubrimientos de segunda dosis, y las velocidades de vacunación, que como hemos visto recientemente en Colombia están muy definidas por la disponibilidad de las vacunas. Es decir, hay momentos en que se alcanzan, como ayer o antier, que se alcanzaron 400.000 o 500.000 dosis aplicadas en un día, pero hay días que se administran 80.000 o 100.000 dosis porque no hay disponibilidad. Eso nos pone en un panorama muy difícil, porque sigue habiendo los tropiezos grandes para mantener una tasa de vacunaciones suficientemente alta que nos ayude a alcanzar relativamente rápido un alto porcentaje de personas vacunadas, y empezar a afectar muy fuertemente la incidencia de COVID. Y llamó la atención, ya lo acabamos comentado ahorita, y Marcela también lo comentó, en el caso de Argentina, Chile y Colombia, en el cual Colombia pues ha administrado sí 20 millones de dosis, pero 24% de una dosis o de la primera dosis, y 15% de las personas que tienen dos dosis, con una velocidad promedio de 200.000 o 270.000 vacunas por día. Para hablar de Sinovac, me voy a referir a varios casos y a los ejemplos y a la información técnica desde el inicio, porque creo que hemos pasado muchas veces por encima de esa información técnica que es tan importante, pero solamente como un abrebocas, pues hablar del caso de Chile, que ha administrado en los últimos 6 meses casi 18 millones de dosis de vacunas, la mayor parte de ellas de Sinovac, una parte adicional de Pfizer. Y en el caso de Uruguay también, pues aunque los tamaños de las poblaciones son completamente diferentes, la mayor parte de las vacunaciones han sido por Sinovac, y por eso los datos de eficacia, digamos, desde los ministerios de salud, han sido aportados fundamentalmente por Chile y Uruguay, y Brasil con su estudio clínico y algunos datos que les voy a mostrar ahora. Hago un recorderis solamente de todo el panorama que tenemos. El COVID ha sido una explosión y una puesta al servicio de muchísimas plataformas de desarrollo de tecnología en vacunas. Nadie duda de la importancia y el valor que inclusive nos va a cambiar la vida en términos de vacunas. Ayer lanzaron un primer estudio de una vacuna tetravalente para influenza A, influenza B, virus sincitial y COVID, es decir, por técnica de RNA mensajeros. Es decir, esto de los RNA mensajeros y las vacunas de RNA seguramente que nos van a cambiar la vida de aquí en adelante para todas las vacunas, con una dificultad adicional, y es digamos que puede ser muy importante para la salud de las personas, pero no para la salud de los países, entendiendo un poco que por ejemplo, el acceso a la tecnología de fabricación de vacunas de RNA la tecnología es de alto turmequé, dificilísimo de implementar, y con unas técnicas y estrategias biotecnológicas que no son fáciles de cumplir. Entonces eso lo que significa es que eso, al contrario de favorecer algunas cosas, podría aumentar las brechas de salud y de vacunación que hemos observado tradicionalmente en todo el mundo.
Y me refiero, bueno, no voy a hablar ni de AstraZeneca, Gamaleya, la rusa o la o, o, o Janssen, que están basadas en vectores no replicativos, sino que me voy a referir fundamentalmente a las estrategias de vacunas de virus inactivado, que se refiere fundamentalmente a la vacuna de Sinovac, que consiste en una estrategia de vacunas, de producción de vacunas súper clásica. Vamos a verla ahora. Este es el primer artículo que se publicó en Science tal vez de mayo del año pasado, en el que la empresa tecnológica de Sinovac eh, planteaba la estrategia alternativa de una vacuna inactivada. Todos los virólogos siempre, apenas vemos un virus, pensamos en una vacuna inactivada porque es lo que conocemos y hemos visto funcionar durante muchísimo tiempo. Entonces, lo que se hizo fue una mezcla de cepas de virus de varios países, cultivarlas en el laboratorio. Estos son cepas obtenidas de pacientes de diferentes lugares del mundo en su momento a principios del año pasado, y luego fueron llevadas al laboratorio, se cultivaron, se hizo todo el proceso de cultivo clásico que se hace en el laboratorio, en un laboratorio de BSL-3, se lleva a células, luego se hace un proceso de inactivación con beta-propiolactona, que también es un químico que se utiliza tradicionalmente en vacunas inactivadas. Ustedes utilizan vacunas de rabia, vacunas de polio, vacunas de hepatitis A, que son vacunas basadas en virus inactivados. Es decir, es una estrategia, una tecnología que, aunque es muy antigua, desarrollada hace más de 50 o 60 años, es una estrategia biotecnológica que sigue siendo útil. Y después de eso, entonces, los grandes cultivos de células y bioreactores para producir las grandísimas cantidades de virus que se necesita para inactivarlo, purificarlo y luego formularlo como una vacuna con un adyuvante que también es súper clásico, que conocemos muy bien y del que se conoce pues toda su farmacocinética y farmacodinamia como adyuvante en las vacunas, que es el hidróxido de aluminio. Entonces, en este sentido, lo que estamos diciendo es que, y esto está publicado en un Science del año pasado, de mayo del año pasado, y se establece pues que la vacuna se puede identificar fácilmente las proteínas N, S y M del virus que en una electroforesis común y corriente, y inclusive se pueden detectar, como lo detectaron ellos en microscopía electrónica, las características de los virus purificados obtenidos de la vacuna. Entonces, realmente, para decir, está publicado, hay información, esto está publicado en Science, es decir, no es gratuito. Tenemos una gran cantidad de experimentos relacionados con la vacuna, que están fundamentalmente enfocados a varias partes, en toda la fase preclínica que está en la que se involucraron ratones y ratas y algunos humanos, en los que se hicieron evaluaciones acerca de la producción de los anticuerpos a diferentes dosis, a 6 microgramos, 3 microgramos y todo esto, para poder evidenciar efectivamente cuál es la dosis que mejor otorgaba resultados para diferentes proteínas del virus en diferentes condiciones, y evaluando inclusive una condición que es muy importante y que tiene una grave complejidad, y es la evaluación de anticuerpos neutralizantes, es decir, qué tanto el suero de un animal o un individuo, un animal o un humano inoculado con la vacuna es capaz en diferentes diluciones de bloquear la infección en el laboratorio, porque ese es el gol estándar de evaluación, se llama neutralización, y es el gran gol estándar en la evaluación de la actividad neutralizante y la inmunoreactividad de las vacunas. Más adelante, en el mismo trabajo se reporta un estudio en monos, que también es un gol estándar para saber, primero, si producen anticuerpos, y segundo, después de hacer un reto de desafío de vacunar los monos y después inocularlos con el virus, se evalúa si hacen enfermedad o muerte. Los monos no se murieron, pero sí los que no estaban vacunados, o los que estaban vacunados con el placebo, pues sí hicieron una neumonía aguda, mientras que los que estaban vacunados con las diferentes dosis, pues la histología de los pulmones mostró que se protegía de enfermedad grave en estos monos, y que además de todo se redució en grandísima proporción la cantidad de virus en la garganta, inclusive en hisopados rectales, o en el pulmón directamente, evaluando la cantidad de virus presente en el pulmón para definir si sí o sí no estaba sirviendo la vacuna. Es decir, lo que quiero decir es que hay una información técnica, y esto se hizo rápidamente, y se pudieron evidenciar efectivamente
un prototipo y a partir de este artículo se dice, bueno, es un prototipo que puede funcionar. Más adelante, entonces, el primer estudio que se inscribió en la plataforma de datos internacional de estudios clínicos fue el estudio de Brasil, que se hizo con 12.000 voluntarios, casi todos ellos de personal de salud, digamos, por ser un personal de riesgo. Se hicieron las pruebas y lo que se evidenció es decir, se evaluaron varias dosis, varias concentraciones, primera dosis, segunda dosis, inclusive diferencias en los momentos de vacunación. Y lo que se encontró es que había una diferencia en la incidencia de los vacunados. Hubo 94 casos de casi 6.000 voluntarios que participaron, mientras que en el grupo de placebo no vacunados hubo 219 casos después de la primera dosis, y sucedió algo similar para el caso de los vacunados con 2 dosis, indicando pues que aparecía una eficacia alrededor del 50-51%. Este es el primer dato que se tuvo el año pasado muy tempranamente en los preprint de ellos. Esto está todavía en forma de preprint del grupo de Ricardo Palacios, que es un colombiano que trabaja en Butantan en Brasil y que coordinó todo el estudio en Brasil. Más adelante no, en el mismo grupo se pudo evidenciar efectivamente cuál era el porcentaje de prevención para hospitalización o admisión a UCI y cuál era el porcentaje de muertos en ese gran grupo de 5.000 individuos que estaban participando. Entonces se demostró que la eficacia efectivamente para esos casos fue del 83% para ingreso a UCI y la eficacia descrita por este estudio para muerte fue del 100%. Fue el primer dato que hubo y es el que está depositado en la OMS, y con estos datos la OMS avaló Sinovac para su uso como una vacuna en muchos países del mundo. Este experimento ha sido clásicamente también muy publicitado y es un experimento público también desde Brasil, coordinado también por el grupo de Butantan, en el que se hizo una vacunación masiva en un pequeño poblado cerca de Ribeirão Preto, en Brasil, que se vacunaron 27.000 personas, el 90% de los adultos, y se evaluaron los porcentajes de reducción de reducción en casos asintomáticos, reducción de hospitalizaciones y reducción de muertes. Es decir, los datos de eficiencia de la vacuna en Serrana también son abrumadores, porque demostraron efectivamente un impacto muy positivo de Sinovac en este momento. Más adelante, se han venido haciendo más publicaciones por parte de varios grupos, tanto de China como de fuera de China, acerca de la seguridad y la inmunogenicidad en niños y adolescentes. Es decir, esto es una pregunta que frecuentemente se hace: ¿en qué momento se deben comenzar a vacunar niños y adolescentes? Lo que se demostró es que para niños y adolescentes se demostró que la seguridad de esta vacuna es muy buena, la cantidad de eventos adversos es muy baja o normales como para cualquier otra vacuna, y que la producción de anticuerpos, estos son anticuerpos neutralizantes, pues siguen siendo altos para los grupos tanto de 1.5 microgramos o 3 microgramos de vacunación, que son suficientemente altos para la protección o la titulación de anticuerpos. Esto es fase 1 y esto es fase 2, una cosa similar. La diferencia está en el número de individuos. Aquí son alrededor de 400 y aquí son alrededor de 100 individuos que están siendo evaluados. ¿Y qué reacciones adversas? Si ustedes ven, lo que se ve frecuentemente son las proporciones de dolor en el sitio de inyección, inflamación, induración, eritema, prurito, que son clásicos inclusive y que en muchos de ellos son similares a los cuando se administra el placebo, que se administra hidróxido de aluminio. Es decir, las características de los eventos adversos normalmente están asociados también al hidróxido de aluminio y pues son normales para cualquier vacuna. Es decir, si es difteria, si es rabia, si es hepatitis, producen exactamente igual el mismo tipo de eventos adversos leves y de corto plazo después de la vacunación en el sitio de la inyección. Y se evalúa también, en estos casos, se evalúa también la tolerabilidad y la inmunogenicidad en adultos mayores. En otro estudio diferente publicado en Lancet Infectious Diseases, en los que se evaluaron adultos mayores de 60 años y se evaluó también y se encontró que además de todo tienen una seroconversión muy alta, es decir, del 95 al 100% de los individuos se reconvirtieron, tuvieron títulos detectables neutralizantes para COVID, para el SARS-CoV-2,
y adicionalmente con una bajísima presentación de eventos adversos. En el artículo publicado por JAMA, también el año pasado, ya eso está alrededor de agosto-septiembre, se hace un estudio fase 1, fase 2 también en otro grupo de individuos y se evalúa tanto la seroconversión como los títulos de anticuerpos específicos para la proteína S del virus, y lo que se encuentra es que los títulos son altos en todos los casos, independientemente de la dosis, o en este caso siempre fueron 2 dosis, y lo que se encuentra siempre es una seroconversión, un número de individuos que seroconvierten cercano al 100% o al 100% en la mayor parte de casos, independientemente de la edad. Estos son individuos que están en diferentes grupos de edad, entre ellos mayores de 60 años. Más adelante, ayer o antier tal vez, en julio 8, ayer, se publicó este artículo de Turquía, que es un estudio clínico completamente, una fase 3 completa, con más de 12.000 individuos involucrados, en los que se hacen evaluaciones de infección. En este caso no se evaluaron otros desenlaces como hospitalización y muerte, solamente infección, y lo que se encuentra es que la eficacia para controlar infección 14 días después de la segunda dosis, se presentaron 32 casos confirmados de COVID en ese grupo de 6.000 individuos, mientras que en el grupo vacunado solamente 9. Entonces esto arroja un dato de eficacia para infección, eficacia para la vacuna para infección. Es importante decirlo, porque vamos a ver ahora que la diferenciación entre los diferentes desenlaces es importante tenerla en cuenta en las cifras reales que nos interesan. Es decir, cuál es la proporción o la eficacia que se tiene para infección, cuál es la proporción y la eficacia que se tiene para hospitalización, cuál es la eficacia que se tiene para ingreso a UCI o para fallecimiento. Y vamos a ver que todas las vacunas tienen cifras diferentes, porque recuerden que el grupo que entra a cada uno de esos, el número de individuos que entra a cada uno de esos grupos es también minoritario. Sabemos que el 80% de los individuos infectados con COVID pueden ser, son infecciones leves o asintomáticas, un 20 o un 15% pueden ser infecciones moderadas, mientras que entre un 10 y un 5-10% pueden ser infecciones severas, y en ellas tenemos el 5% que entran a UCI. Entonces, en la medida en que se van modificando las cifras a las que pertenecen cada grupo, pues también se modifican los porcentajes de prevención de entrar a ese grupo, que es lo que nos interesa en esos casos y que hay que tener en cuenta cuando se está en el debate acerca de cuáles son los porcentajes de eficacia para cada uno de los desenlaces. Este es el estudio de Turquía que, pues, como les cuento, apareció ayer publicado en Lancet, y que demuestra efectivamente una eficacia del 83%, 84% para infección. Y en el caso, antier, precisamente el 7 de julio, se ha publicado el estudio de Chile, basado en datos del Ministerio de Salud, en el que se reportaron casi 11 millones de vacunados en todo el país y se evaluaron diferentes desenlaces. En este sí tenemos varios desenlaces y se evalúa efectivamente. Por ejemplo, ¿cuáles pues se evalúan? Como tienen datos poblacionales de una dosis y 2 dosis, aquellos que fueron completamente inmunizados con las 2 dosis, ¿cuál es la proporción de eficacia o la eficacia para evitar ser infectados? 63%. Si se dan cuenta, este es el dato de 50.7 de Brasil. Está muy por encima de ese número. Es decir, lo que se ha demostrado en los últimos días es que la vacuna de Sinovac en estudios de campo se comporta mucho mejor que lo que se reportó originalmente en el estudio de Brasil. ¿Cuál es la eficacia para hospitalización? 86%. O sea, ¿cuántos de los individuos vacunados, cuál es el porcentaje de individuos que se previene la infección? 86%. Y en el caso de admisión a UCI, 90%. Vamos a ver ahora unos comparativos que es similar. En el caso de, por ejemplo, de Pfizer puede ser alrededor del 95% de protección para entrar a UCI, pero esto es un dato que es realmente maravilloso. Si evitar 90% los ingresos a UCI en una vacunación masiva es muy importante. ¿Y cuál es la eficacia para fallecimientos? 86%. O sea, estamos viendo efectivamente que hay unas tasas que son muy importantes. Y para terminar, algunos datos de la vida real, el estudio de efectividad de vacunas. En este caso se compara lo que fueron vacunados en el caso de esos de Uruguay. Tienen la eficacia para
14 días después, reducción de casos de COVID para infección, 78% de población general, 75.9% de personal de salud, y en población general Sinovac, 60%. Es decir, estamos hablando de que una reducción en población general de 60% de los casos de infección, que nos importa, claro que sí, pero realmente no es la cifra más impactante, porque como vemos ahora, para el caso de aquellos datos acerca de ingreso a UCI, cuál es el porcentaje de eficacia en Uruguay, es del 97%, 96% para Pfizer y 90% para Sinovac, como acabamos de ver también en el caso chileno. Es decir, estamos diciendo que efectivamente estamos evitando un 90% o 91% de los ingresos a UCI con la vacuna de Sinovac. Y listo, ya termino, la mortalidad por asociada en personas, o la protección para muerte asociada a la vacunación, pues es del 94.65% en el caso de Uruguay, los datos poblacionales también de Uruguay, esto es un informe del Ministerio de Salud de Uruguay, mientras que para Pfizer es de 96 y 96 para personas de salud y población general. Entonces, este es el dato que estamos comentando ahora, es un dato de Antioquia. Hay unos datos que están evaluados después de administrar 1.300.000 dosis en Antioquia. Se evalúa para AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, cuáles son los fallecidos a los 21 días después de la segunda dosis. Lo que se ve aquí efectivamente es lo que se comenta a veces en los círculos, y es que se están viendo personas que están ingresando a UCI con dos vacunaciones de Sinovac. Eso pues hace parte de ese gran número, y en una oleada y en una fase de transmisión tan elevada como la de los últimos meses en Colombia, pues es absolutamente claro que de todas maneras están ocurriendo infecciones. Esta tabla la entregó recientemente el Ministerio de Salud. La que se evalúa es muy importante porque se evalúan los porcentajes en diferentes meses del año pasado y de este año, y cómo se ve, por ejemplo, que a mayores de 80 años la proporción de fallecidos oscila entre el 26 y el 30%, que es lo que normalmente está descrito para todo el país, para todo el mundo, y en la medida en que arrancan las vacunaciones, miren, se redujo a la mitad la tasa de mortalidades de individuos de mayores de 80 años. Y así igual se está reduciendo en 10 puntos para el caso de los individuos entre 70 y 80 años. Y estamos viendo efectivamente unas reducciones que son muy importantes en este grupo, que son los más vulnerables desde el punto de vista de la asociación con comorbilidades y los factores de riesgo para fallecer. O sea que sí hay un impacto positivo. Es indudable que hay personas que con doble dosis pueden entrar a UCI y salir de UCI, o entrar a UCI y fallecer, porque lo estamos viendo en una más alta proporción que en el caso de los vacunados por Pfizer, entre otras cosas porque hay muy pocos mayores de 80 años vacunados por Pfizer, porque no tenemos Pfizer. Estamos en un problema de un debate gigantesco en medio de su desarrollo de COVAX, de quién tiene acceso y quién puede comprar Pfizer y a quién se le distribuye Pfizer, que se considera así. Hoy en día se considera que pues es la vacuna que puede tener la mejor eficacia. Claro que sí, pero no tenemos acceso a ella. Es decir, lo real es que somos un país pobre, subdesarrollado, que no tiene posibilidades de hacer negociaciones ni desde el punto de vista económico ni geopolítico para tener acceso como lo tiene Estados Unidos, que literalmente están regalando y botando las dosis de Pfizer a los jóvenes y adolescentes. Entonces, para terminar, la plataforma de producción de Sinovac pues está basada en conceptos clásicos, y la producción biotecnológica está reglamentada y está vigilada por la comunidad internacional en la producción de esa vacuna. Hay una alta seguridad y una baja proporción de eventos adversos. Es la vacuna que mejor se comporta desde el punto de vista de aparición de efectos adversos, y pues se supone que no van a existir tampoco eventos a largo plazo. Como por ejemplo no sabemos de las otras plataformas todavía, es decir, inclusive las plataformas basadas en adenovirus no sabemos cómo se van a comportar de aquí en adelante, y estamos esperando datos de la vigilancia postvacunal. Los niveles de protección para enfermedades graves y fallecimientos van mucho más allá de lo que se exige para una vacuna. Solamente les recuerdo que la vacuna de influenza que todos usamos, todos ustedes usan y nosotros usamos para nosotros y para proteger a nuestros hijos, a nuestros abuelos, tiene una eficacia para prevenir neumonía y muerte del 60%. Es decir, estamos para tener una relación efectivamente de dónde estamos con eso. El bajo costo y la facilidad de producción y la posibilidad de transferencia, como hizo Sinovac con Brasil, que le transfirió la tecnología para producir la vacuna.
Y hay una dificultad grandísima y es efectivamente la dificultad para poder hacer actualización de estas plataformas por nuevas variantes, que las otras, tanto las plataformas en vectores adenovirales como la plataforma de RNA, pues obviamente lo pueden hacer mucho más rápido que en este caso esta vacuna. Muchas gracias.